¿Cómo alguien puede cometer un acto atroz contra otra persona, admitir su responsabilidad y aún así vivir libre durante décadas? I don't want to kill, but I couldn't find any way to eat the girl's meat fresh, so I thought I have to kill. En el verano de 1981, París fue testigo de un crimen que parecía imposible de comprender. Issei Sagawa, estudiante de literatura, acabó con la vida de una compañera universitaria con frialdad, llevando a cabo un acto impensable. Lo que siguió no fue una condena, sino una serie de decisiones judiciales extraordinarias que lo liberarían en pocos años. Pero la historia no termina ahí. El autor del crimen no solo recuperó su libertad, sino que se convirtió en una celebridad, un rostro conocido en televisión, en revistas, incluso en películas. ¿Cómo puede un crimen tan inhumano transformarse en fama? Décadas después, el crimen de Sagawa sigue conmocionando por su brutalidad y por la impunidad. Issei Sagawa nació en 1949 en Kobe, Japón, dentro de una familia adinerada que le proporcionó todo, menos una infancia normal. Era un niño pequeño, frágil y enfermizo, constantemente protegido por su madre y distante de los demás. Su salud delicada lo mantuvo alejado del contacto social, lo que, según él mismo relataría años después, le hizo refugiarse en su imaginación. En sus propias palabras, decía que desde los 6 años comenzó a sentir curiosidad por la carne humana. No era una confesión de violencia, sino una idea que, según él, lo perseguía en silencio. Nadie en su entorno imaginaba que esa curiosidad infantil crecería hasta convertirse en una obsesión que lo marcaría para siempre. Su padre era un empresario poderoso, autoritario y exigente, un hombre que valoraba el éxito y la reputación por encima de todo. En casa, la figura paterna era temida y distante. Issei, por el contrario, era tímido, retraído y se sentía diminuto frente a la figura dominante del padre. Vivía entre libros y fantasías, con una profunda sensación de inferioridad. Él mismo reconocería más tarde que siempre se sintió un ser pequeño e invisible, alguien que observaba el mundo sin pertenecer a él. Aquella desconexión emocional con su familia y con la sociedad se transformó en una soledad cada vez más profunda, el caldo de cultivo donde comenzó a germinar su obsesión. Durante su juventud en Tokio, Sagawa desarrolló una atracción intensa por las mujeres occidentales. Según sus propias declaraciones, se sentía hipnotizado por su altura, sus rasgos y su presencia. Decía que representaban lo que yo nunca podría ser: fuerte, seguro, completo. Esa comparación constante alimentó un complejo de inferioridad racial y físico que lo acompañaría toda la vida. En la universidad comenzó a estudiar literatura inglesa y a sumergirse en obras europeas. París, la cuna del arte y la cultura que tanto admiraba, se convirtió en su destino ideal, pero también en el escenario donde su mente perdería definitivamente el equilibrio entre deseo y realidad. Antes de marcharse, Sagawa relató, años después en entrevistas, que había tenido impulsos incontrolables. Dijo que una vez intentó acercarse a una mujer en Tokio con intenciones que ni él mismo entendía del todo, pero fue detenido antes de causar daño. No existen registros policiales que confirmen este episodio, por lo que se considera una autodeclaración. Sin embargo, revela el punto en que sus pensamientos comenzaron a tomar forma en acciones reales. Era un joven inteligente, culto y reservado, pero en su interior crecía una curiosidad oscura que él mismo definía como la necesidad de experimentar lo prohibido. En 1977, con el apoyo económico de su familia, Sagawa se trasladó a París para estudiar literatura comparada en la Sorbona. Allí encontró lo que siempre había deseado: libertad, anonimato y un universo nuevo de estímulos. París era cosmopolita, abierta, un lugar donde nadie preguntaba demasiado. Entre cafés, clases y bibliotecas parecía haber encontrado su sitio, pero aquella independencia que tanto anhelaba se convirtió en su ruina. Sin la estructura familiar ni la vigilancia constante, su mente comenzó a explorar límites que antes no se atrevía a cruzar. Fue en ese escenario, en la ciudad más romántica del mundo, donde su camino se cruzó con el de una joven holandesa y sus oscuras fantasías se hicieron realidad. René Hartevelt tenía 25 años y era originaria de los Países Bajos. Había llegado a París para estudiar literatura en la Sorbona, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Sus profesores la describían como una estudiante brillante, dedicada y con una mente curiosa. Hablaba varios idiomas: holandés, inglés, alemán y francés, lo que la convertía en una joven cosmopolita y abierta al mundo. París en aquel momento representaba para ella lo mismo que para miles de jóvenes europeos: libertad, cultura y la oportunidad de construir un futuro propio.
René vivía en un pequeño apartamento cerca del campus y pasaba la mayor parte del tiempo entre la universidad, los cafés del barrio latino y los parques donde solía leer. Amaba la poesía y la música clásica y soñaba con dedicarse a la docencia. Quienes la conocieron la describen como amable, empática y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Era una joven con metas claras y una vida tranquila, enfocada en su crecimiento personal y académico. Su círculo de amigos era reducido pero sincero. Valoraba las conversaciones profundas y el intercambio cultural. Fue en ese entorno académico donde conoció a Issei Sagawa. Él, un estudiante japonés tímido y reservado. Ella, extrovertida, paciente y comprensiva. Su amistad comenzó de forma natural, unida por el interés común en la literatura y el arte. René veía en Sagawa a un compañero de clases curioso, alguien solitario a quien valía la pena ofrecer compañía. A veces estudiaban juntos, compartían comidas y discutían sobre autores europeos. Ella lo trataba con respeto y cortesía, sin imaginar que aquella conexión para él tenía un significado completamente diferente. Mientras René veía a Sagawa como un amigo tranquilo, él comenzó a desarrollar una obsesión silenciosa. En entrevistas posteriores, él mismo reconocería que su interés por ella crecía más allá de lo racional, que la admiraba y deseaba de una manera que no podía controlar. Según sus propias palabras, no veía otra forma de acercarme a ella. Aquella confesión, hecha años después, revela la distancia entre los dos mundos en los que ambos vivían. El de una joven generosa que confiaba en la bondad humana y el de un hombre atrapado en sus propias fantasías. Durante los días previos al incidente, René parecía ajena a cualquier peligro. Continuaba con su rutina normal, haciendo planes para el verano y escribiendo cartas a su familia en los Países Bajos. Sagawa, por otro lado, comenzó a planear un encuentro bajo el pretexto de estudiar juntos. Aquel gesto, para ella una simple muestra de amistad, sería el momento que marcaría el fin de su historia. Lo que pasó después cambiaría no solo la vida de ambos, sino también la percepción del mundo sobre los límites de la mente humana. René se convirtió injustamente en el símbolo de una tragedia que nadie vio venir. La escena final de esta obsesión se montó la tarde del 11 de junio de 1981 en el apartamento de Issei en la Rue Erlanger. El pretexto era académico. El plan era siniestro. René Hartevelt había aceptado la invitación de su compañero para estudiar, confiando en su relación de amistad y en el ambiente intelectual que él proyectaba. Sagawa, con un guión mental inalterable, le pidió que leyera un poema de Goethe. La víctima, ajena a todo, se concentró en la lectura, dándole la espalda a su compañero. Este momento, el de la máxima vulnerabilidad de René, fue la señal que Sagawa había esperado. Él se levantó, tomó una carabina de calibre 22 que había comprado y guardado específicamente para el acto, y sin mediar palabra, disparó a su compañera. El silencio que siguió al único y seco sonido del disparo, según relató Sagawa, fue absoluto. Fue el quiebre brutal entre la vida normal de la ciudad y el horror que acababa de desatarse en esa pequeña habitación. De acuerdo con sus propias memorias, en lugar del pánico, Sagawa sintió una mezcla de calma y triunfo. Él afirmó haber experimentado una paz absoluta y la sensación de haber cumplido su destino después de décadas de fantasías. En ese estado de conciencia alterado, la víctima pasó a ser un objeto a manipular, no una persona. Tras el disparo, el agresor sometió el cuerpo a actos de violencia sexual, siguiendo una lógica impulsada por su fetichismo extremo y obsesión por absorber la belleza femenina. Documentación y metodología fría. Lo que siguió fue un proceso que Sagawa describió como metódico y frío, casi científico. Durante varias horas se dedicó a fotografiar el cuerpo de la víctima. Estos actos no fueron el resultado de un crimen pasional, sino de una ejecución planificada y documentada paso a paso. Siguiendo su macabra compulsión, comenzó la mutilación del cuerpo para consumirlo, como había fantaseado desde niño. Partes fueron almacenadas en la nevera del apartamento, testimonio físico de la voluntad de Sagawa de llevar su obsesión al extremo. Los cortes eran, en su propia descripción, fríos y calculados. Después de días satisfaciendo sus propias fantasías macabras, Sagawa decidió que tenía que deshacerse del cuerpo y el mundo conocería uno de los crímenes más repugnantes de la historia. Después de 3 días de actos inenarrables ocurridos en su vivienda, la realidad de la descomposición forzó a Sagawa a deshacerse del cuerpo. Según las reconstrucciones policiales, en ese tiempo comenzó a pensar en cómo podría ocultar lo sucedido. Compró 2 maletas grandes y colocó en ellas parte del cuerpo de René Hartevelt. Su intención era transportarlas hasta un lugar apartado donde nadie las encontrara. Durante la tarde del 13 de junio de 1981, esperó hasta que anocheciera. Se vistió con un traje oscuro y salió del edificio llevando las maletas con dificultad.
Los vecinos lo recordaron más tarde como un hombre nervioso, pero nadie imaginaba lo que estaba por descubrirse. Sagawa tomó un taxi y pidió al conductor que lo dejara cerca del Bois de Boulogne, uno de los parques más extensos de París. Caminó unos metros con esfuerzo, intentando acercarse a una zona tranquila, próxima al lago. Testigos declararon haber visto a un hombre delgado, de baja estatura, arrastrando equipaje voluminoso. Uno de ellos notó que las maletas parecían demasiado pesadas para su tamaño y alertó discretamente a las autoridades. La policía llegó pocos minutos después, cuando Sagawa ya se encontraba a punto de abandonar el lugar. Los agentes se aproximaron y le solicitaron que abriera las maletas. En un primer momento, Sagawa intentó explicar que contenían libros y objetos personales, pero su actitud nerviosa levantó sospechas inmediatas. Al revisar el contenido, los investigadores confirmaron la presencia de restos humanos, más tarde identificados como pertenecientes a René Hartevelt. Sagawa fue detenido en el acto y trasladado a una comisaría cercana. Según los informes oficiales, no opuso resistencia y respondió con calma a las preguntas iniciales. El hallazgo provocó una enorme conmoción en la capital francesa. Los medios locales publicaron la noticia en cuestión de horas, destacando la procedencia extranjera del detenido y su perfil académico. Era un estudiante de la Sorbona, de familia acomodada, sin antecedentes y con reputación de hombre educado. El contraste entre esa imagen pública y la brutalidad del caso generó una cobertura mediática intensa y un debate social que se prolongaría durante meses. Lo que más impactó a los agentes y a la prensa francesa no fue solo la brutalidad del crimen, sino la calma absoluta del perpetrador. Sagawa, un estudiante culto de la Sorbona, confesó el asesinato y los actos de canibalismo sin la menor vacilación, como si estuviera relatando un experimento de laboratorio y no un crimen capital. Declaró que no sentía odio hacia la víctima, sino curiosidad, una explicación que dejó a los investigadores desconcertados. La noticia sacudió a París y a la comunidad internacional. ¿Cómo podía un estudiante de literatura, de apariencia tímida y frágil, ser el autor de tal atrocidad y por qué confesaba con tal serenidad? La prensa francesa lo calificó de monstruo civilizado, y el caso se convirtió instantáneamente en una pesadilla mediática que solo estaba comenzando. La confesión inmediata de Sagawa debería haber conducido a un juicio rápido y a una condena ejemplar. Sin embargo, el caso se adentró en un laberinto legal que lo transformaría de asesino confeso en un hombre intocable. El sistema judicial francés se topó con la figura de la inimputabilidad penal. En 1983, tras una exhaustiva evaluación psiquiátrica, el juez de instrucción Jean-Louis Bruguière dictó la decisión. Sagawa fue declarado inimputable. Este término significa que en el momento del crimen era legalmente incapaz de comprender la naturaleza e ilicitud de sus actos debido a un trastorno mental. El crimen, por lo tanto, no podía ser juzgado como tal. La decisión se basó en la conclusión de que Sagawa era un enfermo mental, no un criminal. Legalmente, esto implicaba que no podía ser condenado a una pena de prisión, sino que debía ser internado indefinidamente en una institución psiquiátrica de alta seguridad. Sagawa fue enviado a un hospital psiquiátrico en París, donde permaneció durante aproximadamente 3 años. Los medios franceses convirtieron el caso en un símbolo del horror, cuestionando si la justicia había fallado al tratar el canibalismo como una patología en lugar de un crimen capital. En 1984, bajo una fuerte presión diplomática, Sagawa fue deportado a Japón, su país de origen. La familia de René Hartevelt y la opinión pública occidental quedaron indignadas, exigiendo que permaneciera institucionalizado. Al llegar a Tokio fue ingresado en el Hospital Matsuzawa. Sin embargo, la evaluación japonesa trajo un nuevo giro. Los psiquiatras lo examinaron y unánimemente declararon que Sagawa estaba cuerdo y que sus impulsos caníbales eran una perversión sexual y no una enfermedad mental que justificara la reclusión. La contradicción entre los diagnósticos francés y japonés creó un vacío legal absurdo. La clave residía en el sistema. El tribunal japonés no podía iniciar un nuevo juicio por asesinato porque la justicia francesa se negó a compartir los expedientes del caso, argumentando que el proceso estaba cerrado en su país. Esta falta de documentación oficial selló el destino de Sagawa. Sin la posibilidad legal de ser juzgado de nuevo y sin un diagnóstico japonés de demencia para justificar el internamiento, se convirtió ante la ley en intocable. En agosto de 1986, Issei Sagawa fue puesto en libertad. Para entender mejor lo que pasó, si eres declarado inimputable en un país pero considerado cuerdo en otro, la falta de cooperación legal puede generar un limbo. Eso fue lo que sucedió. Sin los documentos franceses para respaldar una acusación,
y sin un diagnóstico japonés de locura para justificar el internamiento, el sistema lo dejó en la calle. El hombre que confesó el asesinato, la mutilación y el canibalismo estaba libre, y en lugar de esconderse, Sagawa se preparaba para convertirse en un nuevo tipo de celebridad. ¿Cómo reaccionaría la sociedad cuando un asesino confeso fuera no solo liberado, sino transformado en una figura pública? La respuesta conmociona hasta el día de hoy. Tras ser liberado del hospital psiquiátrico japonés en 1986, Issei Sagawa no tomó el camino esperado del aislamiento y la penitencia. Por el contrario, se convirtió en una anomalía en la historia criminal moderna. Transformó su acto de horror en capital mediático, ascendiendo al estatus de celebridad menor. El paso inicial en su metamorfosis pública fue la escritura. Sagawa publicó In the Fog, unas memorias en las que recontaba el asesinato de René y sus actos de canibalismo con detalles crudos y sin censura. El libro, escrito mientras estaba internado en Francia, se convirtió en un bestseller inmediato en Japón. La sociedad japonesa se dividió. Coexistía la fascinación mórbida e innegable por el escándalo con el repudio absoluto a la idea de que un asesino confeso pudiera lucrar con la muerte de su víctima. Sagawa comenzó a aceptar invitaciones de programas de televisión y radio. Su figura menuda y su voz suave contrastaban violentamente con el contenido de sus confesiones, creando una extraña atracción. Se convirtió en invitado frecuente en talk shows e incluso hizo apariciones como actor en películas exploitation de bajo presupuesto. Uno de los detalles más chocantes y que define la ironía de este caso es que Sagawa llegó a trabajar como crítico gastronómico para revistas japonesas. El hombre que había consumido carne humana por obsesión, ahora opinaba públicamente sobre culinaria. A pesar de la atención, la empatía nunca formó parte de su discurso. Sagawa, en innumerables entrevistas, siempre fue rotundo. Autodeclaró que nunca se arrepintió del acto, solo lamentaba el sufrimiento causado a los padres de la víctima. Describía el canibalismo como una expresión de amor y un deseo sexual llevado al extremo. La cobertura mediática lo hizo famoso globalmente. Su historia fue referenciada en canciones de bandas occidentales de gran alcance, como The Rolling Stones, solidificando su estatus no como un criminal, sino como un ícono bizarro de la subcultura pop. El caso Sagawa se transformó en un espejo social perverso. El horror no solo era tolerado, sino aplaudido. La víctima, René Hartevelt, casi olvidada. El asesino había encontrado la libertad y la fama. Pero, ¿a qué costo para la moralidad social? La televisión, las editoriales y el público validaron tácitamente el crimen. Al consumir ávidamente el contenido que Sagawa producía y al tratarlo como un excéntrico en lugar de un criminal atroz, la sociedad japonesa, y en parte la occidental, actuó como si el asesinato confeso y el canibalismo fueran una simple anécdota o una curiosidad morbosa. Sagawa no solo se salió con la suya legalmente, obtuvo la aceptación pública, como si la atrocidad que cometió fuera la credencial que le dio derecho a ser famoso. Al consumir ávidamente el contenido que Sagawa producía, la prensa y el público se convirtieron en cómplices de su infame performance. El caso Sagawa, más que un crimen, es un complejo estudio que obligó a los expertos a intentar desentrañar el abismo entre la psique del agresor y la respuesta social. ¿Por qué alguien comete tal atrocidad? Y más importante, ¿por qué la sociedad lo recompensa con la fama? El análisis del agresor Sagawa afirmaba repetidamente que su deseo era absorber la belleza de las mujeres occidentales. Los analistas intentaron descifrar esta obsesión a través de lentes psicológicas. La primera línea de interpretación lo describe como un caso extremo de fetichismo combinado con un complejo de inferioridad. Su baja estatura, el aislamiento en la infancia y la relación tensa con su padre autoritario crearon una profunda inseguridad. La fijación por mujeres occidentales, altas y rubias, era un deseo de posesión de aquello que sentía que nunca podría ser, una manifestación de narcisismo extremo. El canibalismo aquí no se trata de hambre, sino de un deseo de control e incorporación. Es como si al consumir a la víctima pudiera literalmente absorber la belleza, la fuerza o la cualidad que le faltaban, superando su impotencia física y social. También hay quienes ven en Sagawa claros rasgos de psicopatía pura, la falta de empatía, la frialdad al relatar el crimen, la celebración del acto y la ausencia de remordimiento, que es el sello distintivo de la psicopatía, sugieren que Sagawa transformó su patología en una performance pública calculada. La liberación de Sagawa y su posterior fama también desataron teorías sobre el papel de la sociedad japonesa. Algunos críticos argumentan que la fascinación de los medios se basó en un sentimiento de inferioridad cultural japonés de posguerra. Sagawa,
Al asesinar a una mujer occidental, símbolo de la belleza y la superioridad percibida, y quedar impune, pudo haber sido visto subconscientemente como una victoria bizarra contra Occidente. Otros se centran en la espectacularización del mal. Críticos y psiquiatras lo describieron como un hombre que transformó el mal en performance. El público, anestesiado por décadas de violencia mediática, se sintió irresistiblemente atraído por la historia de un hombre que cometió un acto inenarrable y vivió para contarlo libremente. La repulsa inicial dio paso a la curiosidad morbosa, y el tabú se convirtió en entretenimiento. Al final, el fenómeno Sagawa no se trató solo del agresor, se trató de quienes miraban. Él era una anomalía, pero la sociedad fue la audiencia dispuesta que permitió que el espectáculo continuara, transformando al caníbal en celebridad y sepultando la historia de René bajo montañas de bestsellers y entrevistas escabrosas. Cuando el deseo morboso de saber prevalece sobre el sentido de justicia, ¿quién es realmente el culpable de alimentar al monstruo? Tras 2 décadas viviendo como una celebridad controvertida, la salud de Issei Sagawa comenzó a fallar, marcando el inicio de un lento y solitario declive. La performance del monstruo civilizado llegaba a su fin. El cese de la performance. En 2013, Sagawa sufrió un accidente cerebrovascular, ACV, que lo dejó parcialmente paralizado. El hombre que había sido famoso por su mente y su boca, ahora se encontraba físicamente debilitado y restringido. Su capacidad para dar entrevistas, escribir y participar en la vida pública se redujo drásticamente. Pasó sus últimos años viviendo recluido en un pequeño apartamento en Tokio. Su sustento dependía de pequeños ingresos por derechos de autor y de asistencia diaria, proporcionada principalmente por su hermano menor, quien se convirtió en su cuidador principal. Sagawa, quien había transformado el mal en arte, pasó sus últimos años en un estado de dependencia. Es notable que en su declive dedicó parte de su tiempo a escribir ensayos sobre moralidad y crimen, una extraña reflexión del hombre que había escapado de la justicia. Issei Sagawa falleció en un hospital de Tokio el 24 de noviembre de 2022, a la edad de 73 años. La causa oficial fue neumonía. Contrastando drásticamente con el shock mediático que causaron su crimen y su liberación, su muerte fue notablemente discreta. No hubo un gran funeral público. La prensa japonesa le dio poca cobertura al evento, mencionándolo en notas breves. La ceremonia fue privada, con la asistencia solo de sus familiares más cercanos. El mundo que lo conmocionó y que lo recompensó con la fama optó por olvidarlo al final. El hombre que obligó al público a confrontar el absurdo moral murió como un recluso, consumido no por la justicia, sino por la enfermedad. Ese final olvidado, marcado por enfermedades, contrastó con su vida de celebridad e impunidad. Quizás fue la única justicia que el destino le impuso. Pero la muerte de Sagawa no cerró el debate ético y moral. Su legado persiste, especialmente para aquellos que nunca recibieron justicia, la familia de René Hartevelt. La muerte de Issei Sagawa no pudo cerrar el expediente moral que su vida había abierto. Su legado no es solo un recuerdo de un crimen horrendo, sino un incómodo espejo de la facilidad con la que la sociedad puede desviar la atención de la justicia a favor de la celebridad. El crimen de Sagawa siempre será, ante todo, el asesinato de René Hartevelt, una joven de 25 años, estudiante holandesa de literatura, cuya vida fue brutalmente truncada. El éxito mediático de su asesino significó que su nombre y su historia a menudo fueran relegados a una nota a pie de página en la narrativa de Sagawa, en lugar de ser el centro de la tragedia. La familia Hartevelt nunca recibió la justicia que anhelaba. La figura de Sagawa como un hombre libre que se enriquecía a costa de su dolor fue una herida que nunca sanó. El caso se erige como un trágico ejemplo de cómo las fallas burocráticas y el vacío legal pueden ser más poderosos que la verdad confesada y el sentido común. El fenómeno Sagawa es estudiado en facultades de Derecho y Sociología como un caso de fama true crime llevada al extremo. Reveló una verdad oscura sobre la cultura de los medios de comunicación y el público. La atrocidad vende. La disposición de la prensa japonesa a darle voz y la avidez del público por consumirla desafiaron los límites de la decencia y la ética. El documental Kaniba, 2017, filmado hacia el final de su vida, reabrió el debate global, mostrando a un Sagawa deteriorado pero aún obsesionado, forzando a los espectadores a preguntarse: ¿es ético darle una plataforma a un caníbal sin remordimientos o se está glorificando el mal? El caso Issei Sagawa, el caníbal de Kobe, es un monumento a la injusticia legal y la complicidad social. Nos enseña que la libertad de un individuo no siempre está ligada a su inocencia y que, en la era de los medios, el peor de los crímenes puede transformarse en la más bizarra de las carreras.
El verdadero terror no fue solo lo que Sagawa hizo en París en 1981, sino lo que la sociedad permitió que él se convirtiera en las décadas siguientes. Comente abajo su opinión. ¿Cree que Issei Sagawa debió haber sido juzgado nuevamente en Japón? ¿Qué dice de una sociedad que convierte a un caníbal confeso en una celebridad? Queremos leer su análisis y debatir sobre las complejidades éticas de esta historia. Si este documental le ha parecido informativo e intrigante, déjenos un me gusta y suscríbase a nuestro canal para no perderse nuestras próximas inmersiones en los crímenes más impactantes y misteriosos de la historia. Y si le atraen los crímenes brutales y sin resolver, haga clic ahora en el vídeo que aparece en pantalla sobre el escalofriante masacre en la granja Hinterkaifeck, un crimen brutal que hasta el día de hoy sigue completamente sin solución.